Rod, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú cómo has estado? Roderick Gutiérrez, gracias por estar Exacto. aquí, mi hermano. Yo te descubrí por un clip que me mandaron de, me lo mandaron por WhatsApp y fue el sábado que fuimos, Javi, que fuimos para Contadora con el equipo. Yo estuve escuchando tu exposición ante la asamblea y yo vi cómo te aplaudían y cómo también te abuchaban. Exacto. Y tú hablabas desde un punto de vista puramente científico. Tú Correcto. eres lo que hoy en día es considerado ingeniero ambiental, pero lo que tú estudiaste fue, Sí, licenciatura en ciencias ambientales. No right. existía la ingeniería ambiental en ese entonces. En ese entonces estamos hablando, 35 años o sea, en atrás. el Estamos 88. hablando 90, 95, 90, Miércoles. por allá. Ok, all right. No, y me pareció interesante porque la ciencia no miente. Ujú. Entonces, cuando tienes esos mismos que te abucheaban, también te aplaudían. Y entonces ahí es donde ves la imparcialidad o la parcialidad humana, mejor dicho. Entonces, yo que he estado muy involucrado y buscando hacerme docencia, Ujú. porque ni los medios, ni el gobierno, ni la asamblea, ni nadie nos explica las cosas, yo te quise invitar aquí para que tú me explicaras desde el lado de la ciencia y compartieras de tus conocimientos qué es y qué no es a nivel eh, ambiental, todo lo que estamos viendo en Panamá y de lo que no se habla también, porque yo he descubierto un par de cosas en lo que he estado investigando que me dejaron a mí un poco sorprendido que pues, si eso es así, ¿por qué no estamos hablando de eso? ¿Por qué le estamos prestando tanta atención a esto? Pero acá cero, cero. Entonces, Ujú. 25,000 pasos para atrás. Rod, quiero agradecerte por estar aquí. A todos los que tienen sensibilidad política a la verdad, les invito a que se desconecten. Aquí vamos a hablar desde un punto de vista puramente objetivo, sin ningún tipo de inclinación ni política, ni comercial, ni privada. Exacto. Simplemente, yo soy tecnólogo, yo soy nerd, entonces hasta cierto punto yo soy como tú, científico, la data es todo. Claro. Entonces, nerd, hablando con nerd, gracias por estar aquí. No, gracias, gracias a ti. En realidad, como te dije hace un momento, cuando recibí tu WhatsApp, no lo creía realmente. En realidad pensé que era algún tipo de relajo, ¿no? Como siempre lo Ya te iban hacen. a hacer un estafador, que el príncipe ¿cómo se llama? Exactamente. El príncipe de Uganda, que si me mandas $2,000, yo puedo recuperar mi Sí, herencia y te doy 10%. exactamente. No, sí, pero en realidad cuando mi hijo de 14 años lo vio, dice, oye, sí, sí es Mayer, porque él te sigue también. Y cuando mi hijo de 11 años lo vio, dice, papá, eres famoso. No, lo que te quiero decir es a dónde tú estás pegando, ¿no? O sea, tú estás pegando a una juventud que realmente necesita a alguien que diga las cosas tal cual como son. O sea, yo creo que hablar con tanto tecnicismo, hablar con tantas palabras rebuscadas, eso ya no está llegando a donde tiene que llegar. No, Entonces hay que hablar las cosas tal cual como son. Yo siempre digo, hay que decir las cosas que tienes que escuchar, no las que quieres escuchar. amén. Sí, porque en realidad muchas de las cosas que yo digo no le gusta a la gente. Entonces, porque como tú lo acabas de decir, se ve desde un punto de vista más científico, se ve desde un punto de vista de la investigación, con data, no con la pasión que se lleva en algunos casos el tema ambiental. Y entonces lo que se quiere es llegar a hacer un poco de docencia, que yo considero que salí muy tarde a hacerlo, porque realmente llevo muchos años en esto. En materia ya profesional ambiental, llevo como 32 años en esto, pero sin embargo, siempre me dediqué fue a hacer las cosas bien, pero no a explicar, a salir. Ujú. Hasta que comenzaron a decir, oye, tienes que salir a decir las cosas porque en realidad fue un amigo que me lo dijo y eso a raíz de que el año pasado nos ganamos unos premios internacionales. Y bueno, dice, bueno, ahora, ¿qué estás esperando? Sal, habla, di las cosas como son. Y ahí comencé a escribir, me publicaron un artículo y de ahí comenzó todo. Y Y de ahí, tú vives en Panamá ahorita sí, mismo, sí, en Panamá. Exacto. pero no siempre viviste en Panamá. No, 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 bueno, yo estuve entre trabajando y estudiando, yo Ujú. tuve casi 14 años fuera de Panamá. Ok. Sí, pero entonces, bueno, se me dio la oportunidad gracias también al tema ambiental, porque yo comencé como voluntario ambiental. O sea, realmente, porque un amigo, y eso fue otra cosa también,
O sea, un amigo que quería ser voluntario ambiental en una ONG que no voy a mencionar, o sea, me dijo, oye, acompáñame. Yo lo acompañé, los dos nos inscribimos y me llamaron a mí. No. Y él era el que quería. Sí, sí, sí. Todavía cuando me encuentro con él, no, él se acuerda y nos acordamos de ese punto. Pero entonces ahí comenzó todo y comencé a ver la parte, lo interesante que era la parte ambiental. Incluso en ese entonces estaba estudiando diseño gráfico, que fue mi primera carrera, y mi tema de tesis fue propuesta gráfica para la protección y conservación de la iguana verde en Azuero. Yo soy de Chitré. Ah, ok. Sí, entonces yo soy de Chitré, entonces comencé a investigar, ¿no? El tema de la iguana, cómo se conservaba, cómo se protegía. Ahí me comencé a involucrar un poco en ese entonces con INRENARE, de cómo ellos llevaban el tema. Y ahí comenzó todo, ¿no? Entonces yo me comencé a dar cuenta de que el tema ambiental necesitaba realmente de estudiarlo, o sea, porque son muchas cosas. Incluso el tema ambiental, si nos podemos ver, el término es todo, o sea, viene del griego que significa todo. Y eso significa de que no podemos hablar de ambiente si no hablamos de economía, si no Claro. hablamos de la parte social, si no hablamos de la parte física, que son plantas y animales. Y entonces de ahí es donde sale también y evoluciona lo que hoy en día es el estudio de impacto ambiental, que el estudio de impacto ambiental, cuando muchos creen que es un documento para un mero trámite, es un documento que lo hace un equipo interdisciplinario. O Ujú. sea, nunca se puede hacer un estudio de impacto ambiental de una sola persona. Siempre tiene que haber un grupo interdisciplinario. Tiene que haber forestales, biólogos, tiene que haber arqueólogos, tiene que haber economistas, tiene que haber ingenieros ambientales, tienen que ver sociólogos. O sea, incluso en algunos casos que es un poco más específico, hasta paleontólogos. O Wow. sea, toda esa gente tiene que trabajar y armar ese documento. Por eso que también una de las razones por la cual salí es porque como atacan tanto el estudio de impacto ambiental y nosotros nos dedicamos a eso, o sea, es como yo digo, o sea, que un estudio de impacto ambiental esté mal, Ajá. es que todos los profesionales nos pusimos de acuerdo para hacerlo mal. O sea, entonces es difícil poner a tantos profesionales, o sea, y decir, oye, vamos a hacer un estudio mal, o sea, vamos a hacer las cosas mal. O sea, eso es, Para sí, darle el beneficio de la duda a la gente vivió como casi, ¿qué? Casi 60, no, 70 diputados. 60 diputados se pusieron de acuerdo para hacer las cosas mal. Entonces yo creo que estamos viviendo en un ambiente sí, social. Desde la perspectiva sociológica, ahorita mismo Panamá está en un ambiente tan tenso, que, que todo se puede hasta interpretar de la forma equivocada, por más que claro. se diga a base de ciencia o con las mejores de las intenciones. El contexto ya casi que no importa, Ujú. porque socialmente la fábrica de nuestra sociedad ahorita mismo está como que... No, ya no eh, aguanta. no. No, 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 o sea, ha llegado a un punto donde ya ha colapsado y eso, hasta cierto punto, ¿cómo te digo? Las protestas que han salido y que hasta cierto, bueno, felicito a los jóvenes porque realmente han salido a manifestarse. Yo decía que era necesario porque estaban ya tan inmersos en las redes sociales Sí. y dentro de la tecnología, que es muy bueno y es importante, pero sin embargo no se manifestaban. Entonces, eso hasta cierto punto es bueno por cómo ha reaccionado la juventud. Ujú. El tema aquí está en que algunos medios o bueno, algunos grupos se han aprovechado y han tergiversado esa buena protesta que tienen, que Ujú. es la cabriación que tienen con la corrupción que ha habido en Sí. este y en otros gobiernos anteriores y que hoy en día ya colapsó. Entonces, agarrar un tema específico para beneficio de un grupo, o sea, para Sí. grupos radicales, o sea, Sí. utilizando a la juventud, ahí es donde yo veo las cosas que se salieron de control y que no las veo bien. No, lo que está pasando ahorita mismo, a mi criterio, los cierres que está pasando ahorita mismo, esto no es el mismo movimiento civilista de hace una semana. No, Lo que está pasando aquí no es ni solidario con el panameño. no. Exactamente, ¿no? Y entonces ahí es donde se está viendo esa parte radical que está buscando realmente un objetivo específico y han tergiversado esa buena protesta o esa protesta necesaria que liderizó la juventud. Ujú. O sea, Ujú. porque en realidad ese que vamos a la calle y vamos a cerrar calle ya no estaba funcionando hasta que la juventud dijo, ok, ya estoy cabreado, vamos a salir. O sea, pasó esto y esto y esto y fueron muchas cosas que lo llevaron a que realmente salieran a la calle hoy en día. Sí, yo creo que hoy en día ya es un tema no solamente del tema del contrato, que fue la gota que derrama el vaso, sino que ya es una continuidad del año pasado, que fue una cabreación del Sí, país con
con la administración pública, con el gobierno. Y yo creo que incluso el hecho de que no saquen ni la cara para ni dar una opinión, demuestra que lo que hace falta es liderazgo en este país, no políticos, liderazgo. Líderes. Sí, Sí, que sí, son dos cosas. líderes, líderes. Necesitan líderes realmente. Y ha habido una falta de eso los últimos años. Entonces se necesita realmente alguien que dé la cara, que diga las cosas tal cual como son, que Sí. no engañe, que no busque su beneficio personal, que es lo que ha pasado. So, ¿cómo te fue? Y paréntesis, la cantidad de palabras que hemos interactuado, Roderick y yo, han sido muy pocas. Yo solamente le hice una pregunta que luego le voy a decir cuál fue. Y cuando él me confirmó algo que yo había ya escuchado de un científico, entonces yo dije, hey, ven para acá. Entonces, estoy literalmente conociendo a Roderick. Nos estamos conociendo y hablando Claro. ahorita mismo. ¿Cómo te fue esa vez cuando fuiste a hablar a la asamblea que yo vi ese video? Cuando tú fuiste a exponer una docencia con respecto al tema ambiental específicamente. ¿Cómo te fue? Bueno, como tú viste en el video, o sea, muchas personas en contra, o sea, había un grupo que habían llevado en ese momento que era bastante incómodo realmente hablar, que había muchos gritos, muchas cosas, pero había otro que sí estaba entendiendo lo que se estaba diciendo, porque como tú lo dijiste hace un momento, yo no fui a hablar desde el punto de vista político, ni fui a hablar desde el punto de Correcto. vista privado, simplemente es lo que yo decía, si vamos a hablar, si estamos discutiendo en la asamblea del contrato, Ujú, vamos a hablar del contrato. O sea, porque ahí todo el mundo hablaba de cambio climático, hablaban de lo que le había pasado a sus ancestros, hablaban de la parte política, hablaban en contra del partido del gobierno. ujú. Pero entonces cuando a mí me tocó, yo digo, bueno, ¿cuándo vamos a hablar del contrato? Vinimos a hablar del contrato y tenemos que hablar del contrato. Entonces yo me remito siempre a la parte ambiental, o sea, porque es la que realmente considero que manejo mejor. Y aunque tengo mis opiniones con respecto a otros temas, o sea, Sí. como panameño y también como profesional, yo siempre trato de remitirme a lo que es la parte ambiental. O sea, a si se está cumpliendo o no se está cumpliendo, cómo se está llevando el proyecto realmente y si realmente está incumpliendo con las normativas o no está incumpliendo con las normativas. Porque aquí hay otra cosa muy importante que también hay que aclarar. Cuando hay un problema ambiental, realmente es un problema legal. ¿Y por qué? Y lo aclaro desde ese punto de vista. Porque Ujú. es cuando se sobrepasa o se incumple con la norma. Ahí es un problema ambiental. Antes de eso es un problema ecológico. Un problema ecológico es lo que siempre Ja. pasa en el bosque, la forma natural con cómo se comporta la naturaleza y, Ujú, y los animales y todas las especies. Eso es un problema ecológico. Pero cuando ya es un problema ambiental es porque hay una norma, hay una ley que están incumpliendo, que están sobrepasando. ok. Entonces, cuando hablamos de un ejemplo, y ya entrando un poco en materia en el tema de contaminación, Sí. tú para poder determinar si hay contaminación, tú primero tienes que llevar a un laboratorio, Ok. tomar las muestras correspondientes, que esas muestras vayan al laboratorio. Algunas muestras, dependiendo de lo que tú estás midiendo, duran 5, 15, 20 días, dependiendo de la muestra. Y cuando ya recibes esa muestra, tú la comparas con la normativa. Ujú, Si sobrepasa la normativa, hay contaminación y por supuesto ahí entraría lo que vendría siendo la sanción. Mientras no sobrepase la norma, no. Entonces hay muchas cosas que son normales en la naturaleza, por lo menos un ejemplo, hablando de la contaminación de ujú, los ríos, que es lo ujú. que la gente más está mencionando, que es cambio de la coloración. Cambio de la coloración puede haber en cualquier momento. Un ejemplo, no puede Ok. estar lloviendo aquí abajo, pero está lloviendo en la montaña. Y en un momento dado cambia la coloración. Entonces, dicen que hay contaminación porque cambió la coloración, porque hace un par de horas estaba clarito y ahora está turbio. Eso no es contaminación, esos son procesos naturales. Un ejemplo, el olor. Si tú vas a un manglar, Ok. huele mal y el agua está turbia. Pero no Correcto. necesariamente hay contaminación, sino es que se está, en buen panameño, pudriendo, o sea, y degradando, ¿cómo se llama? Las hojas que Las están algas cayendo y y... las algas y Sí. todo lo demás, y te da o sea, el cambio de coloración, el mal olor, pero no necesariamente hay contaminación. Correcto. Entonces, nosotros muchas veces desde el punto visual tenemos una percepción de lo que es la contaminación, pero para poder realmente medirla, tenemos que irnos entonces a lo que es el tema del laboratorio. Y es que una de las cosas que a mí más me dieron miedo, y miedo por quizás ignorancia, es que yo vi unos videos Ujú.
me mandaron. Yo no sabía cómo interpretarlo, pero lo vi y me dio miedo. No sé ni dónde lo tengo. Eh, Aquí está. Yo vi este video. eh, este Ok, video en claro. donde yo veía el color del agua como que en partes turquesas, en otras grises. Yo no sé qué yo estoy viendo aquí, pero a mí me da miedo y yo creo que cualquier panameño que ve eso, Sí, o esa, cualquier ser humano que ve eso, da miedo. mira, esa es la Entonces, presa de Relave. ok, ahí es donde entra la ciencia que yo quisiera que Ujú. yo, así como un abogado me explica el contrato, yo quiero, así el ingeniero ambiental me explica la operación y qué es lo que estoy viendo. Mire, específicamente en ese video que tú estás mostrando, que es lo que muestra mucho, que pareciera una gran laguna o Ajá, un lago inmenso. Eso realmente es una presa. Una presa es donde tú tienes contenida, ¿cómo se llama? El agua o un material, sí. o sea, por muros o incluso por la misma topografía. Entonces, es necesario y en todos los proyectos mineros se trabajan con presa de relave porque una vez que sale lo que ya no se va o sea, lo que ya no se va a vender o lo Ajá, que ya no se va a aprovechar sí. de todo el proceso, lo que va a salir va a dar a la presa de relave. Allá lo que va a dar es agua, piedra y cal. Ahora explicamos Ok. por qué eso. Entonces, en esa presa que está contenida en algunas partes por muros y en otra parte por la misma topografía, o sea que se va inundando, es lo que realmente garantiza de que el proyecto utilice el 99% del agua que utilice, la utilice de agua de lluvia. Porque ahí es donde está cayendo el agua de lluvia, se está conteniendo el agua de lluvia. Y como es En una esa presa, presa. en esa presa. Ajá, Y como es una presa, es como hablar de un vaso. O sea, un vaso tiene un tope máximo. ok. O sea, no puedes Claro, dejar que se rebarse el agua se riega, del vaso. claro. Entonces tú tienes que estar extrayendo parte de esa agua y también le estás inyectando agua a esa presa, además de la que está lloviendo, y tú tienes que estar sacando de un lugar para el proceso, que muchos dicen que le están sacando de los ríos, no le están sacando de los ríos, la están sacando de la presa de Relave porque es donde ellos, realmente la presa de Relave es para garantizar que el agua que se está utilizando es agua de lluvia y no agua de otras fuentes naturales. Entonces, eso que se ve ahí, que algunos dicen que están contaminando los lagos, que están contaminando los ríos, no, es una presa de relave. En inglés, TMF, en español le decimos presa de relave, que es donde va a llegar primero todo el agua de lluvia que se contiene en un área delimitada. Otra cosa es el agua que sale del proceso va a dar ahí y es bombeada entonces nuevamente a un gran tanque y de ese tanque entonces al proceso. Por eso que una vez que entra el agua al proceso, esto es cíclico, el agua no sale, esto se mantiene el agua ahí. El Se agua que rota. sale, que va a dar a la presa de relave, es recirculada nuevamente al tanque y del tanque bombeada nuevamente entonces a lo que es el sistema. Entonces siempre se mantiene la misma agua. Lo que se hace ahí es que se tienen unos túneles de decantación, porque siempre va a estar lloviendo. Por lo menos en este caso, este año tenemos el fenómeno del niño, una sequía, o sea que es Sí, cíclica, que cada cantidad de años, cierta cantidad de años va a volver a pasar, pero hay otros años donde realmente hay mucha agua. El año exceso. pasado habían inundaciones Ujú, por todo Panamá. Este ujú. año estamos viendo que hay sequía. Entonces, cuando hay ¿cómo se llama? Mucha precipitación, tú tienes que estar entonces evacuando el agua poco a poco, o sea, por esos túneles de decantación, para que entonces tú puedas seguir manteniendo el nivel que tú puedes manejar dentro de la presa. Entonces, eso no es lago, eso no son, ¿cómo se llama?, aguas contaminadas. Ahí lo que está Ok. yendo es agua, piedra y cal. Se está monitoreando todo el tiempo. ¿Qué es cal? La cal es, bueno, el compuesto, bueno, es un compuesto químico, Ujú, pero no persistente, que también el ambiente lo maneja, pero que sin embargo se utiliza para mantener el pH de lo que es el agua que se necesita para el proceso. ok. ¿Esto qué quiere decir? Que el agua se puede, o sea, puede bajar o subir los pH, pero tú para poder mantener el proceso de una forma constante y mantenerlo de forma eficiente, tú tienes que mantener cierto nivel de pH. Entonces, la cal se utiliza siempre específicamente para mantener ese pH para que el proceso siga de forma natural. Eso, en otras palabras, es para que la separación del cobre se pueda hacer de forma, ¿cómo se llama?, más efectiva
y no estar entonces, como decirlo, despegándolo de las paredes de lo que son Right. estas grandes centrífugas que es donde se maneja, se hace la La separación, mejor dicho, separación. de la roca al cobre. Y eso de alguna manera es tóxico. Mira, como te dije anteriormente, hay químicos y todo el mundo, y eso es muy importante hablarlo. Cuando hablamos de químicos, o sea, como cuando estábamos en el colegio que veíamos la tabla periódica, Sí. ¿no? O sea, hay químicos que son persistentes en el ambiente y hay químicos que no son persistentes en el ambiente. Ujú. ¿Eso qué quiere decir? Que se mantienen más tiempo o menos tiempo en el ambiente. O sea, la cal realmente es un químico que que, permanece en el ambiente, Ujú. que muchas veces se utilizan incluso para, por lo menos en este caso, para mantener el pH, en otros casos para evitar ¿cómo se llama? Que se levante el polvo en Ok. algunos proyectos. Y en otros casos también se utiliza incluso para lo que es la purificación de las aguas. O sea, Claro. las botellas de agua que nosotros compramos, o sea, en el supermercado y todo eso, tienen cal. O sea, porque para mantener la alcalinidad del agua. Entonces, el tema con Huh. los químicos es cómo tú los manejas. Es como yo siempre pongo como ejemplo el Clorox, cuando tú vas a limpiar en tu casa o tú vas a Ok. limpiar el baño. Si tú lo haces en un área confinada en el baño y utilizas más de lo que tú necesitas y no tienes la ventilación correspondiente, por supuesto te va a hacer daño. El Ujú. Clorox también es un químico que puede hacerte daño, pero si tú lo manejas de forma adecuada, si tú estás midiendo que se mantenga Sí. realmente los niveles que tú necesitas para que no sean tóxicos y tú constantemente estás con un equipo, con el personal adecuado, esto no debe causar problema alguno, ni a la salud Lo ni mismo con al una ambiente. piscina, ¿no? Si le Exactamente, metes mucho cloro, exactamente. Sí, si tú tienes una piscina y tú le vas a meter más cloro de lo que el tamaño de la piscina correcto. o sea, te permite, Sí, por supuesto tú vas a tener ojos rojos, tal claro. vez algún tipo de alergia. O sea, explico, o sea, siempre hay un máximo permitido, siempre tiene que haber los controles correspondientes para poder que entonces se maneje de forma adecuada. So, Rod, eh, ¿tú has visto operaciones mineras en otros países? Sí. ¿En dónde has estado? Mira, la primera vez que vi una operación minera fue en Chile, como creo que fuera de cámara te dije que había estudiado en Chile. En Chile estudié Sí. dos maestrías, una en gestión y planificación ambiental de la Universidad de Chile y la otra fue en asentamientos humanos y medio ambiente, que vendría siendo, entre otras cosas, como ordenamiento territorial en la Universidad Católica de Chile. Bueno, la primera vez que yo vi una mina fue en Chile, fue una mina en el centro, en la región central, mejor dicho, de Chile, que es la mina del Teniente, Ujú. que está como a 2 horas de Santiago de Chile. eh, y fue la primera vez que yo vi una operación minera realmente y cómo se estaba llevando. Después pude conocer las minas del norte, que siempre comparan a Panamá con el norte de Chile, o sea, porque por el desierto de Atacama, que fueron las que están en Antofagasta y otras ciudades del norte de Chile, también pude verlas, cómo trabajaban ellos allá. Después se me dio la oportunidad de verlas en otros países, como en Colombia, también en México, también en por lo menos República Dominicana, tiene una de las minas más grandes de oro, y están en una isla, y se está llevando de forma adecuada. Eh, y sí, en lo que era la minería anteriormente, a lo que es la minería hoy en día, realmente hay más que todo en la parte ambiental, que es lo que más se ha trabajado últimamente por la tecnología que de hoy en día ha mejorado mucho. Y una de las cosas que la mayoría de la gente se pregunta es cuando uno ve el hueco Ajá. que abren. Cuando se acaba la vida útil del proyecto, ¿has visto, ¿has visto una reforestación exitosa? ¿Has visto el proceso que hoy no vamos a ver, por ejemplo, aquí en Panamá, Sí. pero el que se promete, pues? Mira, con respecto al tema del hueco, hablando del hueco, Sí, mira, hay una cosa que hay que aclarar antes de entrar al tema de la ok, reforestación. Mira, donde está el yacimiento realmente es una gran roca, para hablarlo de una forma que todo el mundo lo ok. entienda. Es una gran roca. Por eso que se está extrayendo ahí. Por eso que no se está extrayendo en otro lado, porque ahí está el yacimiento, ahí está la gran roca. Entonces esa gran roca hay que picarla, Ajá. hay que extraerla y entonces o sea, hay que ir separando los minerales y principalmente el cobre, porque lo que más hay ahí es cobre. Sí hay otros minerales asociados porque nunca un mineral viene solo. En una roca no puedes encontrar uno solo, pero
El que es rentable, el que ahora mismo es realmente Sí, para pues, económicamente rentable para la empresa y para el país, es el cobre. Entonces, como tú lo vas a ir picando, tú vas picando esa roca y la tienes que ir picando hacia abajo. ¿Y por qué la picas y no la haces subterránea? Porque el material está disperso. No hay una veta, como por lo menos en el caso del oro, que tú encuentras una veta y sigues la veta y tú puedes seguir la veta y no tienes que extraer las ¿qué, cosas qué a los lados. exactamente es una beta? Una beta es por decirlo así, el mineral Ajá. compactado, o sea, a lo largo de un territorio, por Ok, decirlo así. O sea, que tú puedes encontrar el oro, o sea, compactado, como las imágenes que, bueno, lo que tú tienes aquí en la pared, o sea, que tú puedes ir siguiendo. O sea, ajá, ok. eso mismo que tú ves en la pared, tú lo puedes encontrar dentro de una roca o debajo de la tierra. Ujú. Entonces tú puedes ir extrayendo, o sea, siguiendo la veta o siguiendo esa Correcto, línea. esa línea. En el caso del oro, del cobre, el material está disperso. O sea, no está en una veta, o sea, no está concentrado en un solo lugar. Entonces, por eso que tú tienes que estar extrayendo de la misma piedra, tú tienes que estar realmente sacándolo de la roca. Y por eso es que entonces la presa de Relave que hablamos hace un momento, lo que va a dar ahí es piedra, agua y cal, porque esa piedra cuando ya es triturada y ya le sacaste el material, Sí, que es esa nata o esa burbuja que se ven arriba de lo que son, que hemos visto imágenes, sí. de lo que son la misma planta, eh, eso es lo que queda realmente de la roca. Con respecto a la reforestación, es muy importante hablarlo. Con respecto a la reforestación comienza desde el momento en que ya tú dejas de utilizar algunas áreas. O sea, tú no comienzas a reforestar cuando ya terminas la operación. O sea, tú cuando a medida que dejas de utilizar algunas áreas, por lo menos un ejemplo, la de la carretera, que ya abriste la carretera, tú comienzas, o sea, ya la construiste, tú comienzas a revegetar y comienzas a reforestar a los lados. Cuando ya tú construiste por decirlo así, el taller mecánico, ya no necesitas los patios donde tenía anteriormente el Material. material, ¿cómo se llama? Acopiado, que ya lo dejaste usar, tú comienzas a reforestar esa área. Asimismo, entonces, en ese gran hueco, que realmente es el pic, o vendría siendo el tajo, o Ujú. sea, a medida que tú ya vas avanzando y ya tú no necesitas o ya no sigues extrayendo de ciertas áreas, esas áreas las comienzas entonces a reforestar. Hay imágenes ya, o sea, porque también hay que entender algo, este proyecto no es un proyecto que viene, no es un proyecto que se va a hacer, un proyecto que ya se está haciendo, un proyecto que lleva años aquí en Panamá, ya lleva aproximadamente 6 años en explotación. Y hay imágenes incluso de las laderas de algunas áreas donde ya se extrajo material que incluso ya están reforestadas y ya las tienen. Ellos, Actualmente, sí. ellos, ¿por qué no publican eso? O Mira, yo sea, realmente tengo varias cosas que yo te voy a mandar, videos que yo mismo he tomado, porque yo he ido varias veces, incluso he llevado estudiantes, he llevado profesores, había la maestría de gestión y planificación ambiental de la UIP, ellos tenían su debate, yo le digo, vamos a conseguir ¿cómo se llama? El el permiso permiso para ir. y vamos a ir a la mina para que lo vean. Entonces, yo también he fallado en no publicar algunas cosas que yo tengo en mi celular, en donde sí se ve el área revegetada, donde sí se ve parte de la reforestación, donde sí se ve cómo la comunidad está trabajando para reforestar, porque incluso es un proyecto que se está trabajando en un conjunto con la comunidad, donde ya se lleva ya certificado. Lo que estoy Ujú. hablando es ya data específica, certificado por el Ministerio de Ambiente, 4.200 hectáreas. O sea, porque el Ministerio de Ambiente para determinar si está reforestado o no reforestado tiene que haber pasado 5 años. O sea, que de 2018 al 2023, lo que se reforestó en ese entonces, lo certifica el Ministerio de Ambiente y te Y, determina cuánto hay. y yo te pregunto algo, porque ahorita mismo mi propia credibilidad ante el Estado Claro, todos los ministerios está en punto cero. sí, Em, la pregunta es si existe algún tipo de entidad de tercero, así como existe un ministerio público que investiga, ¿no? sí, Imparcialmente separado del Estado. ¿Existe alguna fiscalía ambiental sí, como sí. que unos terceros que puedan hacer eso? Mira, sí lo hay, existen aquí en Panamá, es parte de las autoridades que tienen que ver con el tema. Sí, la credibilidad del Estado y de las autoridades, estoy totalmente de acuerdo contigo,
es cero ahora mismo. Pero sin embargo, en este tipo de proyectos, o sea, cuando la inversión es muy grande, la fiscalización no solamente se hace en el país donde se desarrolla el proyecto. Y eso mucha gente no lo sabe o Hmm. el mismo a veces, yo siempre lo he dicho, el sector minero no sale a defenderse porque como ellos están acostumbrados a hacer las cosas y cumplir con todo lo que es el tema de la fiscalización, no son muy dados a dar ese tipo de docencia. Y el Estado tampoco sale a decirlo. Pero si, un ejemplo, hay auditorías de los bancos que financian este tipo de proyectos. Auditorías que son mucho más rigurosas. A mí me ha tocado trabajar en auditoría de los bancos. Estamos hablando del Banco Interamericano de Desarrollo, estamos hablando del Banco Mundial, estamos hablando de la Unión Europea, en donde ellos vienen con sus equipos, o sea, interdisciplinarios, a ver o sea, verificar que se esté cumpliendo para poder ellos seguir financiando. Mm, O sea, entonces esa fiscalización es mucho más rigurosa que incluso el mismo Ministerio de Ambiente aquí en te lo Panamá. creo. Están las auditorías que hacen incluso el consorcio. O sea, el que está invirtiendo plata, el que es socio de esto, también quiere saber cómo están las cosas allá adentro. También hace la fiscalización. Y también hay una fiscalización, eh, te lo digo porque, ¿cómo se llama? Me ha tocado trabajar en eso. Una fiscalización que hacen incluso los mismos inversionistas, o sea, los inversionistas minoritarios. Ellos también quieren Mm, ver cómo están y parte del dinero o de las ganancias que tiene la empresa tienen que estar destinadas incluso a que se haga auditoría externa por terceros, o sea, que informen entonces a sus asociados, a sus inversionistas, al banco, cómo se están llevando las cosas. A tal punto de que, vuelvo y repito, hay algunas cosas que la gente, bueno, no tiene por qué saberlo, pero los bancos no sueltan la siguiente partida o no siguen financiando si tú ujú. estás incumpliendo con la parte ambiental o la parte social. Incluso ya está, por decirlo así, está como unificado entre los bancos qué es lo que ellos tienen que fiscalizar. O sea, ya el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo ya dicen, estos son los parámetros que tenemos que fiscalizar y si no cumples con eso no seguimos financiando. So, ahorita mismo yo creo que, obviamente, ahorita mismo, y paréntesis en todos los hechos, ahorita mismo el país entero está esperando a un tema de forma que es el contrato sea definido por la Corte Suprema. Sí, ¿Verdad? Entonces, durante ese periodo, en paralelo, yo que he estado viendo temas puntualmente de municipio de Panamá, en lo que estaba ajá, aprendiendo acerca de la operación del municipio de Panamá, una persona que maneja basura me vino a hablar la semana pasada y me dijo una cosa que a mí me dejó en shock eh, cuando me dijo, Panamá tiene un problema, un serio problema ambiental. sí. Yo les terminé la oración y él me dijo, no, no es la minería. Y yo quedé un poco en shock. Yo digo, ¿cuál es el problema ambiental? Me dice, la basura. El Cerro Patagón, que está en la ciudad de Panamá, es un foco de contaminación más grande que toda la minería de Panamá. Esto a mí me dejó en shock porque a mí igual me da miedo la minería, pero yo quedé un poco shock porque esto está en el municipio de Panamá, el Cerro Patacón. Y me habló de unos gases que, o sea, de lo poco que yo sé, yo nada más sé que el gas metano eso es peor que el CO2 ahorita mismo. So, yo quiero que tú me lo pongas en relatividad, si puedes. ¿Cuáles son los mayores, los mayores peligros al medio ambiente de Panamá ahorita mismo? Mira, los mayores peligros desde el punto de vista ambiental en Panamá, por supuesto, está Cerro Patacón en la ciudad de Panamá. Cerro Patacón es el causante de que 7 de los ríos más contaminados que hay en el planeta estén aquí en Panamá. ¿Perdón? 7 de los ríos más contaminados en el planeta están aquí en Panamá. 70% de los ríos más contaminados del planeta No, Tierra. 7, no el 70%, 7. 7 de Sí. los ríos. 7 de los ríos Sí, más 7 ríos de Panamá están en la lista de los los más más contaminados. contaminados a nivel mundial. Y eso es producto, claro, del crecimiento descontrolado de la ciudad, por una parte, y por supuesto de Cerro Patacón. Cerro Patacón, incluso a mí me tocó cuando se estaba haciendo la construcción de Cerro Patacón visitar el área antes que pusieran la primera basura ahí.
Cerro Patacón quiso ser un relleno sanitario, pero nunca llegó a ser un relleno sanitario. Cerro Patacón realmente es un vertedero más a nivel nacional, porque no se cumplieron con muchas cosas en el momento, porque se quería inaugurar lo más rápido posible. Ese fue el primer error. Y es cuando los políticos toman decisiones y no dejan que entonces los profesionales sean los que indiquen cuándo hacer las cosas. Y entonces ellos, por una cuestión de cortar la cinta, de cambiar, porque si bueno, tú estabas muy chico en ese entonces, me imagino, el vertedero o Cerro Patacón era Costa del Este. Costa del Este era el basurero de Panamá. Así es la Entonces, cosa. como ya habían vendido las tierras en Costa del Este, tenían que trasladar esa basura de allá y por otro lado tenían que dejar de vertir basura en Costa del Este y ahí se creó Cerro Patacón. Entonces, como lo hicieron muy rápido, no se impermeabilizó como se tenía que impermeabilizar, o sea, no se selló el suelo como se tenía que sellar y comenzaron a vertir basura y por supuesto eso comienza a crear lixiviado. El lixiviado es ese, para que todos tengan una idea de lo que es el lixiviado, es esa agua negra que se crea en las bolsas de basura cuando tú la dejas mucho tiempo sin mover. Okay. O sea, esa agua negra que está, ese líquido negro, ese es el lixiviado. Ese lixiviado es altamente contaminante. Y como es líquido, se va permeando a lo que son las napas subterráneas y por supuesto van llegando a los ríos. De Cerro Patacón, por Cerro Patacón pasan muchos de los que son afluentes de varios de estos ríos que te mencioné hace un momento, que están contaminando, por un lado. Por otro lado, el suelo está totalmente contaminado y por otro lado también que son los gases que son altamente tóxicos. Cada vez que se prende Cerro Patacón, toda la ciudad de Panamá, desde el punto de vista del aire, se contamina. O sea, y ese aire lo estamos respirando nosotros todo el tiempo ¿cómo se llama? Que se prende Cerro Patacón. Algunas veces los vertederos se prenden de forma indiscriminada, porque los que trabajan ahí adentro o los que viven de eso, muchas veces para extraer el cobre casualmente, que el cobre se vende, o sea, para extraer el aluminio y separarlo del resto de la basura, estamos hablando de basura orgánica y estamos hablando de cartón y otras cosas que ya cuando están mezclado con la basura orgánica no se puede reciclar, lo que ellos hacen es que prenden. ¿Para qué? Para que eso para que el resto de la basura se vaya, o sea, desaparezca o se convierta en ceniza, para ello entonces poder extraer las cosas que pueden, el metal, que pueden entonces vender. Y otras veces se hace por combustión espontánea. ¿Eso qué quiere decir? Que si hay un vidrio y es verano a la 1 de la tarde y está ese vidrio, o sea, exactamente en el ángulo del sol, y más atrás hay un material que puede ser, ¿cómo se llama? Que es flamable, se prende. Y en el momento que se prende, y agarra los gases que se producen dentro de un vertedero, entonces comienza el incendio. Eso es en Ciudad de Panamá, pero sin embargo hay 265 vertederos a nivel nacional. O sea, Vertederos es donde la gente tira basura. donde se supone que el municipio o las empresas privadas o las comunidades botan su basura. Entonces, el tema de Panamá es altamente preocupante. Incluso mi tema de tesis en la maestría de gestión y planificación ambiental fue manejo integral de los residuos sólidos. Yo lo quise hacer de Panamá. Yo vine a Panamá una semana a buscar información porque yo quería hacer mi tesis de maestría de Panamá. No encontré información, que esa es otra cosa también. O sea, cuando uno necesita data, Panamá no tiene data. No tiene. Yo me acuerdo que tenía una compañera de El Salvador, que en El Salvador sí tenían data de toda el tema que ella quería hacer su tesis. Y yo vine a Panamá, no conseguí, tuve que regresar a Santiago de Chile y tuve que trabajar con el municipio de Santiago de Chile, que ellos fueron los que me ayudaron entonces a darme la data de Santiago de Chile para que yo hiciera mi tesis. Yo no pude hacer mi tesis de Panamá porque no tenía la información. No había data, porque muchas de las cosas que también aquí en Panamá o la hacen extranjero y se llevan la información, o muchas veces los municipios y también las instituciones pagan por estas investigaciones y sin embargo los archivan, no le dan seguimiento, no lo suben, no lo digitalizan, no hay forma de que tú puedas buscar entonces la información y de esa forma entonces a los estudiantes, que me pasó a mí, es mi experiencia, no tienes la información real para poder entonces hacer tu investigación. Entonces yo tuve que hacer mi investigación y tuve que hacer mi tesis de Santiago de Chile y no la pude hacer de Panamá. Y yo me acuerdo que mi amiga, la salvadoreña, me decía, oye, mira, allá en Salvador me dieron toda la información. Y es más, la tengo en internet. Estamos hablando 2003, 2004. Y aquí en Panamá no había información sobre eso. Entonces, sí, es un tema muy, ¿cómo se llama? Preocupante, del cual sí deberían estar
ciertos grupos y, ¿cómo se llama?, preocupados por eso y deberían estar trabajando por eso. Porque en realidad también lo otro es que a mí me ha tocado hacerle, porque me han buscado para que haga informes, para que haga proyecciones, para que haga investigaciones y se lo entrego a varios gobiernos, no solamente Ujú, a este se lo hice, ujú. pero eso lo he hecho a otros gobiernos anteriores y sin embargo ahí queda, Ahí queda. ahí queda, Ya. Se ahí hizo queda. la tarea. Entonces, no hay una proyección a largo plazo, no hay una solución de Estado. O sea, siempre es la solución de gobierno. O sea, ¿qué voy a hacer en los 5 años? Así No hay es. una planificación a largo plazo. Y un problema como ya tenemos aquí en Panamá no se puede solucionar en 5 años. Y yo creo que es uno de los problemas más fundamentales que tenemos como país, es que hay una inestabilidad de país, porque no hay un plan país. La idea de No. Panamá es, hay que llegar al gobierno, hay que ganar las elecciones. Y no es, hay que salvar el país, porque salvar el país y ponerlo en ruta requiere planificación y una visión, em, y consecuencia. Es decir, el que viene después tiene que seguir lo que estás haciendo. Claro, Y aquí los proyectos inician, las iniciativas se inician, pero no se le dan seguimiento, y eso también es un desperdicio económico a mi criterio. claro. No, sí, porque estás desperdiciando materia gris, estás desperdiciando a los profesionales, estás desperdiciando dinero, o sea, del Estado, o sea, y no estás haciendo algo que realmente tenga una continuidad, porque muchos piensan en cuántos proyectos puedo inaugurar en 5 años, cuántas cintas Ujú. puedo cortar en 5 años, y no una planificación a largo plazo, que es lo que necesita realmente Panamá. Como el tema de educación. O El tema sea, de educación, el tema de la basura, el tema minero, también es un tema que se tiene que discutir a largo plazo. El tema del agua. Aquí yo le he dicho varias veces y me caen en pandilla cuando los digo, o sea, el tema de Panamá no, el problema de Panamá no es la falta de agua. O sea, esto. nosotros tenemos suficiente agua aquí en Panamá. El problema de Panamá es la falta de planificación. Panamá no planificamos. Mira, el año pasado nos tocó como empresa recibir un premio a nivel mundial por la Universidad de Oxford. Y a Ok. mí me tocó trasladarme en tren desde Londres hasta Oxford, en 1 hora y 20 Sí. minutos más o menos. Y como yo iba siguiendo la trayectoria en Google Maps, me llamaba la atención de ver lagos, o sea, imágenes de lago y comencé a buscar. Hay 5 reservorios de agua. En esa 1 hora y 20 minutos en tren, 5 reservorios de agua. Cada ciudad tiene su reservorio de agua. Incluso tienen nombre de rey y reina. ¿Eso qué quieren decir? Que ellos ya han planificado para cuando viene la sequía. O sea, ellos no tienen que esperar la sequía, porque como dijimos hace un momento, el año pasado llovió demasiado. Ujú. Estaba Tonosí, Pedací, Correcto. Chanis, Costa del Este, todo estaba inundado. Y no hicimos absolutamente nada con esa agua. Toda esa agua se perdió. Este año entonces nos estamos preocupando porque el canal no tiene agua, porque no está Así es. lloviendo, porque no están pasando la cantidad de barcos que hay. Y yo digo, ¿por qué no planificamos eso con tiempo? Si eso sucede cada 5 años. Sí, la data tú puedes predecir que eso va a pasar. Exactamente. Entonces, por lo menos un ejemplo, y yo siempre lo pongo, o sea, en caso tal de ¿cómo se llama?, el tajo que se está abriendo allá en la mina, o sea, que en algunos otros proyectos se utilizan para lo que son actividades turísticas. Yo he visto, ¿cómo se llama?, proyectos mineros donde han hecho el hotel al lado del Tajo, que se ha llenado de agua y que después hacen actividades acuáticas y se aprovecha ¿cómo se llama?, el área para un área turística. Eso nosotros lo podemos utilizar como reservorios de agua. Nosotros necesitamos reservorios de agua en Panamá. O sea, para evitar que casualmente esto, que cada vez que pase o llegue el fenómeno del niño, estemos preocupándonos por la falta de agua. A mí me ha tocado también muchos amigos israelitas, Ujú. amigos chilenos, que vienen aquí a Panamá y se sorprenden con cómo se pierde el agua. Así es. Porque llueve y llueve y llueve. Cuando ellos allá en el desierto aprovechan hasta la última gota, La sacan de la humedad del aire. la sacan de la humedad del aire, ¿cómo se llama? Por lo menos en Israel son los mayores Sí. exportadores de naranja y rosas para Europa. O sea, eso yo no me la sabía. En el desierto. En el Increíble. desierto, No, en es el que desierto. O sea, entonces, y nosotros aquí en Panamá no exportamos, pero ni siquiera, eh, no sé, o sea, cualquier cosa que pueda nacer, crecer naturalmente aquí en Panamá. Entonces, estamos perdiendo realmente los en, beneficios que nos ha dado Dios, o sea, en esta porción de tierra tan pequeña. en términos ambientales y sostenibles, ¿cómo tú ves a Costa Rica? ¿Qué es lo que ha hecho Costa Rica bien que Panamá
podría copiarse? Mira, Costa Rica lo que ha hecho es una muy buena estrategia de marketing. O sea, Costa Rica se vende muy bien. Costa Rica, eh, desde el punto de vista ambiental, turístico, o sea, es una potencia desde el punto de vista de marketing. Cuando tú vas a Costa Rica o vives en Costa Rica, porque no es lo mismo ir de turista que De vivir vivir. allá o estar allá o trabajar allá. Cuando tú vas, tú te das cuenta de que no es lo que ellos están vendiendo. Ok. Pero sin embargo tienen la infraestructura, en eso sí han invertido, pero lo ha invertido la empresa privada, no lo ha invertido el Sí, claro. Estado. Ajá. Ajá. En donde tú puedes llegar, y un ejemplo, tú le sacas provecho al volcán. O sea, tú ves cuando el volcán hace erupción y todo, y tú tienes un hotel en donde la lava, el río de lava, te pasa por al lado y eso es un atractivo. Claro. O sea, y la gente paga por estar ahí al lado de la lava. Pero Ok. para llegar a ese lugar, o sea, te falta infraestructura que Panamá sí tiene, te faltan, por lo menos las distancias no son las mismas que tiene Panamá, pero sin embargo ellos lo han vendido también que tú pagas lo que tengas que pagar para llegar a ese punto. Ujú. La otra cosa también es que por lo menos son tan buenos en marketing que ellos venden Bocas del Toro y Coiba como si fuera... Ah, increíble. Sí. Sí. Incluso a mí me tocó ver en un folleto en donde estaba el color del mapa de Costa Rica y estaba Bocas del Toro y Coiba del mismo color que Costa Rica. ¡No! Una ¡Wow! vez pasó el tema de que llegó un crucero de esos pequeños que vienen de Costa Rica Ok. a Coiba. Bajaron en unos botes y llegaron incluso a Coiba y hablaron con el guardaparque. Eso pasó hace ya un buen par de años, pero porque eso lo llevan haciendo mucho tiempo. ¿Por qué bajaron? Bajaron a decirle guardaparque que si se podía quitar la camisa porque en la camisa estaba la bandera de Panamá, porque ellos habían vendido que eso era parte de Costa Rica. Sí, y eso me lo dijo el mismo guardaparque al cual le pasó. Entonces son las cosas que yo digo, Costa Rica ha hecho muy bien su parte de marketing, pero sin embargo en la parte económica, y esto ya lo he hablado con especialistas, en la parte económica, en la parte laboral, el 62% de los empleos en materia de turismo en Costa Rica son informales. Mm. ¿Eso qué quiere decir? Que el 62% de las ganancias en turismo no entran al Estado, no son, Sí. no pagan No impuestos, son taxables. Sí. no son tax exactamente. Entonces, eso tampoco es bueno para el país porque, sin embargo, no estás recibiendo la totalidad de los De los beneficios que tú estás ingresos. vendiendo. Pero, por ejemplo, Costa Rica, ellos tuvieron ellos, por ejemplo, tuvieron como que su economía está poniendo por enfrente todo lo que es generación eléctrica solar. Sí. O sea, tuvieron una ley de movilidad eléctrica que incentiva la movilidad eléctrica hace años. Nosotros, Ujú. Panamá, nos demoramos, fuimos de los últimos. Sí. Entonces, hay cosas a nivel gobierno que sí parece ser consono al país. Porque hay planes a largo plazo, porque Ah, hay planes de Estado. Eso es lo que hablábamos hace un momento. Cuando tú mm, tienes un plan de Estado, ¿eso qué significa? Que tú vas a sobrepasar los 5 años que tú tienes, o sea, ujú, donde tú estás como funcionario público, sin importarte quién se va a beneficiar posteriormente, o sea, qué partido político o qué político se va a beneficiar del corte de la cinta más adelante. correcto. O sea, cuando tú dejas ese egoísmo personal de hacerlo todo tú y que todo se haga en tus 5 años, ahí es donde tú ves que el país comienza a crecer. Porque por lo menos un ejemplo, ellos comenzaron con una ley de movilidad que, claro, lleva su tiempo. O sea, como Europa lo tiene hoy en día, Europa en el 2030 se supone que ya el 90% de los autos tienen que pasar Tiene a que ser ser eléctricos. eléctricos, ya por ley. Ya en el 2025 comienzan entonces que todos los estacionamientos de centros comerciales tienen que estar techados y techados con paneles solares. O sea, para aprovechar lo que es la energía solar. Las cosas que yo vengo diciendo, es lo Sí, mismo que el agua en Panamá. sí, Nos llueve 70% del año y nosotros no estamos, o sea, es como tú dices, desperdiciamos ese recurso y ahora que lo necesitamos no lo tenemos. Es lo mismo con el sol. exacto. El sol aquí pega y la gente busca la sombra, pero no estamos generando energía solar. Pero entonces está también el doble discurso. ¿Ok? Para todo eso tú necesitas ¿qué? Plata.
¿no? Y minerales. Sí, el otro día, Sí, agárrate. sí, necesitas minerales, necesitas cobre. Tú quieres, o sea, yo he visto ambientalistas que dicen, no, pero es que no debemos seguir, ¿cómo se llama?, movilizándonos en autos con gasolina y diésel porque contamina. Tenemos que, Pero ¿cómo se llama? la producción de mi Tesla. Exactamente, tenemos que cambiarnos a autos eléctricos. El auto eléctrico necesita 3 veces más cobre que un auto normal. Sí. El celular para ¿cómo se llama?, no estar movilizándote, o la computadora, el micrófono para estar haciendo teletrabajo. Y eso no más cobre. El litio es otro tema, que cada Exacto. batería que usamos es de litio. Sí, y entonces, ¿de dónde se extrae eso? Entonces, nosotros vamos a seguir comprándole eso al resto. Nosotros tenemos que realmente apuntarnos a ser un país industrializado. Ya tenemos lo primero, que es el tema el tema de ¿cómo se llama?, del mineral. Ahora lo que nosotros tenemos que apuntarnos, por eso es que digo que son planes a largo plazo, planes de Estado, a que nosotros podamos tener una automotriz aquí, que nosotros podamos fabricar el cable de cobre aquí. O sea, que nosotros podemos entonces crear otras Industrias. industrias paralelas a lo que es el tema Para minero, que enriquezca el para país, que por lo enriqueza. O menos. sea, no necesitamos tener, o como decía mi abuelo, no podemos tener todos los huevos en la misma canasta. Por muchos años tuvimos, o sea, todos los huevos los pusimos en el canal de Panamá. Así es. O sea, ya se está abriendo otro frente económico. O sea, y Sí. deberíamos de ir abriendo otros. O sea, no necesariamente más minas, sino otras industrias que vayan paralelas a lo que es el tema minero. Y por supuesto, en el tema ambiental, que es por lo cual me invitaste, cumpliendo con todas las normativas que ya existen. ¿Tú crees que el país, siendo la temperatura del ambiente de Panamá social, ¿tú crees que el país le beneficiaría tener una fiscalía de ambiente? Ya tiene la Fiscalía de Ambiente, o sea, adjunta al Ministerio de Ambiente, y que le toca investigar. O sea, ya eso existe, desde la Ley 41 se creó, pero sin embargo, sí, hay muchas denuncias, hay algunos temas de otras empresas y otras actividades que se han ido manejando dentro de lo que es la Fiscalía de Ambiente, y han sido multadas, han sido cerradas, han sido sancionadas. Pero sin embargo, por lo menos estoy de acuerdo contigo que debe ser algo, tal vez buscar algo que sea más independiente Imparcial, e sí, imparcial en el concuerdo. momento de hacer las cosas. Yo abogo hacia eso porque yo sí creo que si a mí tú me dices, no, tranquilo, mi ambiente, el Ministerio de Ambiente se encarga, yo digo, chusi, pero eso es juez y parte, ahorita mismo, Sí, como pero están las mira, cosas. sí, pero también, mira, esa misma pregunta me la hicieron, y lamentablemente, bueno, no lamentablemente, sino que la estructura, no solamente de Panamá, sino de todos los países, está hecha de esa forma. O sea, tú Ok. tienes autoridades, tú tienes órganos del Estado debidamente constituidos, o sea, que tienen que hacer su trabajo. El problema es la persona, no es la institución, son las personas. El problema es que en Panamá las instituciones se deben a los partidos políticos o a la presidencia y no mantienen una independencia eh, de criterio. Sí, Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente no se atreve a ir de una línea que no sea la misma que la del gobierno central. sí, Y a mi criterio, si hablamos de independencia, yo creo que, o sea, Panamá mañana, mañana es de que se celebra el grito de independencia, sí, el día pero nos hemos vuelto más dependientes de todo, de partidos políticos, de poderes económicos, de gobiernos centrales. Entonces tú tienes ministerios, por ejemplo, que a la hora de la hora necesitan cierta autonomía. Las direcciones también generales necesitan autonomía para poder operar y cumplir sus funciones. sí, Yo creo que por eso es que yo comparto el sentir de muchos de los panameños que están en las calles protestando, que es una frustración colectiva que se viene acumulando ya por casi un quinquenio. Incluso ya vamos para décadas, porque el sí, problema es que yo como joven, y yo tengo ya 36 años, un pelado que está estudiando en la universidad, de la gente que yo he hablado, yo estuve en la UTP hace como un mes, yo hablé frente a un salón de como 100 personas. Y hay una falta de optimismo al futuro. Hay una falta de sí, entusiasmo hacia el futuro porque incluso no saben si las carreras por las cuales están estudiando hoy tendrán trabajos o plazas de trabajo el día de mañana. claro. O sea, no te enseñan a ser independiente, no te enseñan a ser, Mm.
Y además de eso, también las autoridades están coartando el futuro a muchas generaciones. Esto ha pasado varias veces en Panamá. Ahora mismo, claro, lo está viviendo esta generación y lo está viviendo con lo que está sucediendo hoy en día, pero el tema aquí es que el liderazgo, Mm, lo que hablábamos hace un ujú, momento, se ha perdido. O sea, no hay realmente líderes o no ha salido nuevamente un líder que diga las cosas las vamos a hacer bien y vamos ujú, a utilizar los recursos como deben utilizarse. Las instituciones van a ser independientes. Porque mira, a mí me han propuesto y, y ¿cómo se llama? Y de varios partidos y de ujú, varios gobiernos el Ministerio de Ambiente. ujú, O sea, y he estado ujú, peleando y muchos de mis clientes que hoy en día son mis amigos ujú. me dijeron, no, pero es que tú tienes el perfil, tú eres el que vas. Yo siempre le digo, sabes que yo no voy a hacer. ¿Y por qué? Porque yo no soy político. Pues no puedes ejercer esa independencia. No, es porque yo no voy a ser político. Y entonces cuando me han llamado, yo le digo, ¿me van a dejar trabajar? Si me dejan trabajar, yo lo hago. No, pero acuérdate que mira, yo que no, hasta ahí Ahí llegamos. está. Hasta ahí llegamos. Entonces, y pasa en todas y en todas ¿cómo se llama? Las instituciones. Y yo más que todo lo digo cuando ponen al político sobre el técnico, al político sobre el profesional. O sea, hay muchos profesionales en todas las instituciones, muchos y muy buenos, muy Sí. capacitados, con doctorados y con todas las carreras que tú te puedas imaginar. Pero sin embargo, le ponen al político arriba y no dejan entonces que que ellos puedan prosperar. Y tienen las ideas y actualmente están trabajando, los conozco a muchos de ellos y tienen las ideas, pero no los dejan trabajar. Entonces ahí es donde se pierde también la credibilidad Mm, de las instituciones así es. porque en realidad dicen que los funcionarios, no, pero es los que liderizan Así es. esas instituciones que a lo mejor no dejan que los otros hagan bien su trabajo. Y eso es el problema. Y mira, te pongo otro ejemplo también. Yo fui a estudiar a la Universidad de Perugia un curso, un posgrado que se hizo allá. En ese entonces yo era funcionario público. Yo era funcionario de INRENAR en ese momento, de ANAM. Ok. Y cuando yo llegué allá, que yo decía que yo trabajaba en una institución que era como el Ministerio de Ambiente y todo lo demás, wow, y me presentaban funcionario público. Va. Y cuando iba a otro lado, no, es que él es funcionario público. Yo no entendía, porque para acá funcionario público es como mal visto. Es mal visto. Hasta que me explicaron que tú para ser funcionario público, tú tienes que ser el mejor y ganártelo por concurso. Wow. Ajá, para ese puesto que tú estás ahí. Entonces, cuando ellos hablaban de funcionario público era porque ellos decían que, mira, para ser funcionario público tú tienes que ser el mejor de esa posición y te lo ganaste por concurso. Y entonces ahí es donde tú ves la independencia y me pasó otro tema también, un curso que nos dictó la OEA, Wow. ¿cómo se llama? Que era dictado por funcionarios de la EPA. La EPA es Ujú, la Asociación de Protección Ambiental de los Estados Unidos. ujú. Me llamó mucho la atención cuando toda la EPA en Estados Unidos eran 250 funcionarios. 250 funcionarios para Estados Unidos. Pero yo digo, ¿pero cómo pueden manejar todo Estados Unidos con eso? No, pero es que todas las instituciones, por ley, tienen que poner al profesional idóneo en 48 horas, dependiendo de cómo se llama, de la necesidad que tenga la institución. ¿Eso qué quiere decir? Si tú tienes un problema donde tienes que ver cómo se llama con la parte minera, o Ujú. sea, tú solamente con un correo electrónico hoy en día te tienen que poner la cantidad de funcionarios especialistas en ese tema en la institución en 48 horas para atacar el problema. Además de que ya existe la tecnología y todo lo demás, pero estamos hablando de ese entonces. ¿Eso qué significa? Que la tecnología hoy en día te permite realmente trabajar con menos, ¿cómo se llama? Personas en una institución, pero apoyándote de las instituciones que tienen que ver con el tema. Un ejemplo, si tú tienes que ver un proyecto de un desarrollo turístico en Boca del Toro, ¿quiénes son los especialistas en turismo? Los que están en la Autoridad de Turismo de Panamá. Así es. Entonces, ¿por qué lo tiene que trabajar, cómo se llama, el biólogo, solamente el biólogo que está en el Ministerio de Ambiente? Tú llamas al gestor de turismo, tú llamas al Y él promotor se de encarga de turismo, distribuir. tú llamas a las personas idóneas en eso y tú lo traes acá y discutes con ellos el proyecto y ellos te van a dar su punto de vista y ahí tú lo puedes evaluar y lo puedes Consensuado. aprobar. Entonces, así es como se trabaja en otros lados, pero sin embargo aquí en Panamá el tema ambiental, específicamente, vuelvo y repito, que es el que me toca a mí, muchas veces hay, no muchas veces, existen muy buenos profesionales, pero sin embargo no lo dejan No le dan la cabida. la cabida que Sí, porque el problema realmente es el sistema. sí, No es el individuo. En este país,
yo creo, y por eso recalco siempre que yo creo que la gente, como dicen en las marchas, la gente está cabreada. Sí, pero mira, con respecto al sistema, y es lo que yo hablo también con algunos amigos, porque seguimos siendo amigos aunque tengamos propuestas, o sea, forma de pensar diferente, Ujú, en la parte ambiental. Yo, como te dije anteriormente, yo comencé como voluntario ambiental, fui funcionario público, eh, estuve en el extranjero, o sea, me tocó trabajar en organizaciones extranjeras como la AJA, la Alianza Ambiental Juvenil de las Américas, y después como empresario, o sea, con una empresa que se dedica a lo que son servicios ambientales. ujú. O sea, que he pasado por todo aquí en Panamá. Pero sin embargo, lo que yo le digo, los cambios se hacen desde adentro del proyecto. ¿Qué es lo que pasa? Como voluntario ambientalista en las calles, tú no haces el cambio en el proyecto. Como funcionario público, lo que acabamos de hablar hace un momento, o sea, el tema de que el partido del momento o el funcionario o el político del momento no te deja hacer los cambios que tú necesitas. Tú cuando lo haces, tú lo haces cuando estás adentro, cuando tú eres el consultor del proyecto, cuando tú eres el asesor del proyecto, porque te da la Correcto. libertad de decirle al promotor las E cosas que influir. tienen que escuchar y no las que quieren escuchar. He tenido muchas peleas con promotores, porque claro, o sea, todo el mundo trata de ganar lo más que puede en su proyecto. Pero me dice, no, pero esto que tú me estás pidiendo a mí realmente me cuesta mucho, entonces el margen de ganancia se me va a limitar. Pero yo sí, pero es que tienes que cumplir, porque si no lo cumples, la multa va a ser peor. Y es más, Epa, te pueden cerrar el proyecto. epa. Entonces, eso no se lo dice un funcionario público o no se lo dice alguien o un funcionario de la empresa. ¿Por qué? Porque tiene miedo que lo voten, pero cuando ya tú Correcto. eres consultor, cuando ya tú eres un ¿cómo se llama? Asesor, o sea, y te contratan por lo que tú sabes y no por lo que ellos quieren escuchar, ya tú tienes mayor libertad de hacer las cosas y decirles las cosas tal cual como son. Entonces, ahí es donde tienen que evolucionar realmente los ambientalistas. Primero que todo tienen que aprender, porque esto no se hace de la noche a la mañana. Sí. Entonces, se tarda muchos años de tú tener la experiencia y la confianza también de poder decir las cosas tal cual como son, porque te la ganas. Eh, pero entonces cuando estás adentro, cuando tú le dices las cosas, mira, lo estás haciendo mal o lo tienes que hacer bien. Entonces, por lo menos hay proyectos que sí, que han hecho las cosas mal, no puedo ponerle la mano en el fuego por todo, Claro. pero sin embargo, hay otros proyectos, y esto que voy a decir, mucho me va a decir que no, en el caso de Cobre Panamá, que me ha tocado verlo desde adentro, es ellos pueden cumplir con las normativas, no solamente por la fiscalización, que es muy importante, y por supuesto ellos tienen la obligación de cumplir con todo lo que pusieron en el estudio de impacto ambiental. Esto no es que ellos quieran o porque son los mejores, sino que tienen la obligación de cumplir lo que pusieron en el estudio de impacto ambiental. Pero hay algo muy importante que muchos ambientalistas no quieren ver, es que tienen el presupuesto para poder hacerlo. Porque tú, para poder cumplir con las normativas, para tú poder cumplir con todo lo que te exige, tú tienes que tener el dinero para poder hacerlo, tú tienes que tener la tecnología para poder hacerlo, tú tienes que contratar al personal para poder hacerlo. Y en muchos proyectos, y te lo digo por experiencia, lo primero que te recortan cuando ya ellos ven que no están teniendo las ganancias que tienen es la parte ambiental. Y nos ha pasado Ujú. muchas veces. O sea, te recortan. Tú te das cuenta de que tú estás haciendo las cosas bien, estás entregando los informes, está toda la cuestión, y de repente de la noche a la mañana te dejan a un lado y comienzan a contratar a cualquiera que te haga las cosas más rápido y te digan las que tú tienes que hacer, o simplemente te cobre más barato. Pero sin embargo, cuando tú tienes el presupuesto para comprar la tecnología, para implementarla, para contratar el personal idóneo para hacerlo, o sea, tú puedes cumplir. Mm. O sea, entonces, por lo menos un ejemplo, ¿cuánto cuesta un análisis de laboratorio? Son números ¿cómo se llama? Que son públicos. Ellos gastan $7 millones al año solamente en laboratorio. ¿Por qué? Porque tienen 200 puntos de monitoreo. 8 de esos puntos están en los principales ríos y 2 de esos puntos están en las descargas. Una en la descarga de mar y el otro en la descarga del TMF, que es la presa de Relave. Entonces, todo eso, haciéndolo periódicamente, teniendo la tecnología para hacerlo, te cuesta $7 millones al año. Cualquier otra empresa, y conozco muchos que lo han hecho, te lo recortan. Te lo recortan y comienzan a decir, no, pero es que si no me están exigiendo esta cantidad de laboratorio, ¿para qué lo voy a hacer? Tú ¿Me explico? especificas Cobre Panamá. Cobre Panamá no es la única minera. Mira, actualmente en explotación, Sí. sí. Con todos los permisos, Ok, hay dos más ok. y otras más que están en proceso y que hay que ver cómo quedan ahora con esto de la ley de la moratoria, Claro. que eso también es otra cosa que también trae implicaciones también legales, porque tú no puedes esperar que
de una empresa que te ha invertido por tantos años porque la ley, la constitución te permite seguir invertir en Panamá, de la noche a la mañana tú dices, no, ya no puedes seguir invirtiendo y lo que tú invertiste lo perdiste. Eso a cualquiera, o sea, le caería mal, independientemente cuál sea el sector, porque esto no quiero que lo noten solamente en defensa del sector minero, sino que a cualquiera que esté invirtiendo aquí en Panamá y de la noche a la mañana te diga, no vas a poder seguir invirtiendo y lo que invertí, lo perdiste. O sea, eso realmente puede traer consecuencias legales, Mm, porque tiene también las personas o las empresas tienen el derecho de poder demandar y exigir que sí. se les cumpla con lo que ellos estaban cumpliendo con la ley. O sea, Sí, yo lo que no estoy de acuerdo es que el gobierno, quien debería estar a favor o debería defender los intereses del país, se respalde sobre los argumentos, esos argumentos que serían los argumentos que debe de emitir la empresa minera. Entonces, yo lo que sí siento es que el gobierno no defendió los intereses de Panamá. Y si no fuera por la presión que se ha ejercido, sí, él tiene a desconectarse. sí. Si no fuese por la presión que se ha emitido, yo no creo que estuviéramos ahorita mismo en la corte, donde está todo el proyecto. No, claro. Tú sabes que curiosamente a mí me llegó un mensaje, y yo lo publiqué. Y ahora sí. Me llegó un mensaje de una persona, dije, sabes que en las redes está lleno de todo. Claro. Y me llegó un mensaje de un hater, dije, por culpa tuya y tus ganas de querer estar en un Tesla, un carro eléctrico, estamos como estamos en este país con la minera. Y yo nomás le respondí, por culpa tuya y querer, ¿qué es lo que hay? Y querer escribirme desde el celular que usa la misma batería que usa mi Tesla, estamos en este país como estamos con la minera. Entonces, que va un poco a lo que tú dices, que es la proporcionalidad de los argumentos. Ujú. Tenemos que, yo sí reconozco que hay que ser cónsonos y, ¿cómo se dice? No caer en la hipocresía parcial de que porque no me conviene esta versión no significa que no consumo Sí. de los beneficios. Entonces, yo personalmente, Joe Mayer, me reconozco partícipe beneficiario de la minería global, no solo la de Panamá, porque desde la pantalla LCD que está aquí hasta el litio de este celular que viene probablemente de África, yo soy beneficiario de uno pues, de todo eso. Igual que con el resto de la población que tiene un celular. Mi preocupación es no saber las cosas que no nos dice ni el gobierno, ni los medios, ni la asamblea, No, ni las empresas. Y por eso exactamente. yo te quería invitar, porque yo decía, ¿sabes qué? Aquí hay un científico, yo quiero preguntarle qué es lo que es. Y que hay un pocotón Mira, o sea, de yo traje papelerío. esto y esto es parte nada más. O sea, yo digo que lo que tiene que hacer el ciudadano realmente, que hoy en día tenemos todo a mano. Hace 30, 35 años atrás tenías que ir a una biblioteca y ver si estaba Mm, el libro que tú necesitabas o si mm, estaba en español, no sabías inglés. Mira, todo esto que tú ves acá, o sea, todas estas son notas que yo he estado haciendo y tengo más de estas libretas reuniéndome con la gente que sabe. Porque sabes qué, a mí me gusta aprender del que sabe. A mí me gusta realmente reunirme con los que saben más que yo. Si yo no sé de un tema de economía, yo me reúno con alguien que sepa de economía. Si yo no sé de un tema de minero, me reúno con alguien que sepa minero. Y ahora con esto de las redes sociales, es más fácil ahora realmente poder contactar a alguien que tú ves que lo dice, o sea, lo que nos pasó a nosotros, sí. y hablar con esa persona. Y entonces, a tal punto que yo a veces, o sea, me encuentro con ella y no tengo dónde escribir y escribo Servilleta. en una servilleta. Nice. ¿Por qué? Porque, y después lo paso en limpio porque el tema aquí está en que nos dejamos llevar mucho por lo que sale en las redes sociales y no investigamos. Y entonces, en materia científica, o sea, lo que no se puede medir no existe. Entonces, si tú no puedes medir, si tú no tienes ¿cómo se llama? La fuente, donde tú puedas investigar, donde tú puedas saber si lo que se está diciendo es cierto o no, y estás hablando por hablar, entonces ahí es donde existe el problema. Y lo que yo digo es que hay que investigar, que reunirse con las personas que saben. Uno no lo sabe todo. Yo creo que es la manera más, Sí. de decirlo, positiva de poder entonces hablar de las cosas como se tienen que hablar, porque vuelvo y repito, algunos
critican el tema de la minería, pero te lo están criticando desde un celular, ¿no? O sea, algunos critican el tema ¿cómo se llama?, de la contaminación y el cambio climático, pero se están movilizando en auto. Cuando el sector, ¿cómo se llama?, automotriz, es el sector más contaminante del mundo. Y le sigue el alimentario. O sea, y después le sigue el de la moda. Y después le sigue el de, ¿cómo se llama?, el tema del transporte aéreo. O sea, Sí, creo que una de las ironías más grandes es cuando va, creo que, es que los billonarios más grandes del mundo a, ¿cómo se llama? Estos summits de salvar el medio ambiente en Europa y se van en jets. sí. Y eso, ese vuelo de ese jet es más contaminante que lo que tú vas a manejar en un carro toda tu vida. Mira, los congresos de cambio climático se hacen a nivel mundial todos los años. O Ajá. sea, ¿dónde son? En el Cairo, que fue el último. En París. ¿Cómo se llama? En Inglaterra. ¿Y cómo se trasladan todas esas personas? Y van miles de personas Sí, a esos congresos, porque entonces en esos congresos están los políticos por un lado, están los ambientalistas por otro lado, está la juventud por otro lado, o sea, todos se van, pero todos, ¿cómo llegan a ese lugar? ¿Cuánto contaminaron? O sea, estamos hablando de cambio climático y sin embargo, para poder llegar a ese punto, ¿cuánto se contaminó? Entonces, le exigen a otros. Ah, no, entonces tú no puedes contaminar, tú no te puedes trasladar, tú te tienes que quedar en tu lugar, porque si tú te vas en carro estás contaminando. O sea, pero sin embargo los que están supuestamente eh, buscando la solución lo están haciendo. Entonces esa doble moral también es la que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de este tipo de, ¿cómo se llama?, de tema. No estoy en contra que se reúnan, no, eso no claro. quiere decir, sino que tú no puedes exigirle a otro Lo que tú, que haga lo que tú no estás haciendo. claro. Me explico. Tú no, o sea, si tú vas a enseñar, enseña El ejemplo. con el ejemplo. O sea, a mí me gustaría tener un carro eléctrico. Ahora Sí, mismo no lo puedo tener, pero me gustaría tener un carro eléctrico. Y ya estábamos yendo hacia eso y tú sabes mucho más que yo de ese tema. Ya no solamente es el Tesla. sí, Ya está BMW, ya todos, BM, o todos. sea, Nissan, Honda. O sea, Hay un carro sí, eléctrico como el tamaño de un Picanto. Ahorita sí. mismo en Panamá, $16,000. Ah, O mira, eso sea, no lo sabía. cuando yo empecé con el carro eléctrico, todo el mundo me lo echaba en cara de que esos son lujos para la gente rica. Y yo le dije, eso va a ser como el celular, que con el tiempo todo el mundo va a poder tener uno. Sí. Y efectivamente así ha pasado. Cuando yo empecé hace 4, casi 5 años, mi carro era uno de los pocos eléctricos. Hoy en día, por $16,000, por el precio de un Picanto, tú te puedes comprar Un un carro carro eléctrico. eléctrico. Exacto. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo. El progreso es inevitable y a veces no es tan rápido como quisiéramos. Porque hay un Sí. tema, como tú bien dices, el ambiente económico también tiene que ver, ¿verdad? No, exactamente. Entonces, tú necesitas dinero para hacer cambios. O Mm. sea, y ese dinero tiene que salir de algún lado. Entonces, ¿por qué no hacerlo de una forma realmente responsable y no por préstamo o por alza ¿cómo se llama?, de los impuestos? Cuando hay recursos para poder hacerlo. Tenemos los recursos para poder Incremen- sacar a Panamá de donde estamos. Y vuelvo y repito, como decía mi abuelo, no poner todos los huevos en la misma canasta. Y sin embargo, nosotros estamos como decía un analista en temas económicos, René Quevedo, él dice, estamos peleando por lo que ya tenemos. O sea, no queremos lo que ya tenemos. Cuando otros Claro. quieren tener un proyecto y quieren tener, ¿cómo se llama?, crecimiento económico y no lo tienen, o sea, y nosotros lo tenemos y no lo queremos. O como decía otro también, o sea, en Panamá somos especialistas de buscarle un problema a cada solución. Sí, porque y eso es que todas las mañanas nos paramos a ver cuál es el problema que le vamos a buscar la solución que ya tenemos. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta y vuelvo, repito, investigar, hablar con las personas que saben. Yo sigo aprendiendo, como ves, tengo todas estas notas y sigo escribiendo. Incluso hablando con un amigo le dije que iba a escribir un libro, ya lo comencé. Oh, Sí, felicidades. sí, de todo lo que está pasando, de todo lo que es el tema, incluso cosas que yo no sabía, por lo menos, y es bueno que lo busquen, lo que es el tema Crucitas, que es una mina en Costa Rica, porque Ujú. dice que en Costa Rica no hay minas, o sea, no hay minas legales, hay minas ilegales. Que fue un tema de una mina donde había una empresa que le estaba llevando de forma legal, pero se metieron grupos, sacaron a la empresa
Pero entonces quedó la percepción de que en ese lugar había oro. Entonces comenzó a llegar todo el mundo a buscar oro y entonces eso parece ahora mismo queso gruyet, porque cada uno entonces llega como se reparte en las esquinas de los semáforos cuando van a vender cosas. Sí. Esta es mi esquina, y entonces este es mi hueco, este es tu hueco, y entonces cada uno comenzó a excavar donde ¿cómo se llama? El organizador, por decirlo así, de la ilegalidad, le permite excavar. Y eso se ha convertido en un problema ambiental y un problema de contaminación grande en Costa Rica. Y otro tema también, Y nadie lo fiscaliza, ¿no? nadie lo fiscaliza porque cuando sale la empresa que lleva la minería de forma legal y entra, o sea, Sí, y es ya como las salen las drogas. autoridades, entran las ilegales y no hay Dios ni ley que los pueda controlar. Claro. Otro caso también es Tambo Grande, en Perú, y lo pueden buscar en YouTube. O sea, y yo te voy a mandar los videos y los links que he encontrado. Tambo Grande en Perú fue exactamente lo mismo. Había una empresa, comenzaron a quejarse de la empresa, a decir que sacara la empresa, agarraron a los campesinos, porque en Tambo Grande era el lugar donde más de mayor producción de limones, que van a perder sus tierras, que la van a expropiar. Y comenzaron entonces los campesinos con los ambientalistas y otros grupos y sacaron la empresa. Al Okay. momento de que sale la empresa, ¿qué es lo que pasa? Entonces todo el mundo dice, no, pero es que ahí hay oro. Vamos a buscar oro. Y La comienza entonces avaricia. la minería ilegal. Y es lo que está pasando también, por lo menos. Y hace unos días salió un video de una señora que iba como en un bus que decía, mira, me encontré una roca, no sé si tú lo viste, y tiene oro. Eso es en Donoso. Ya tú estás mandando un mensaje de que tú te encuentras oro, ¿cómo se llama? En roca, o sea, a flor de piel. Y eso es pirita. Pirita es es un mineral que le dicen el oro de los tontos. Fool's gold. Sí, porque brilla, es muy bonito, pero no tiene ningún valor económico. Mm, Y piritas hay por todos lados. Y por entonces, eso. sin embargo, cuando tú dices que hay oro o hay cobre y la gente piensa que es muy fácil entonces extraerlo, sale la empresa, salen las autoridades, dejan esa área, ¿quién va a caer? Va a caer Ujú. entonces la ilegalidad. Mm. Entonces, estos dos Interesante esa ejemplos perspectiva. estos dos ejemplos de la mina Crucita en Costa Rica y la mina Tambo Grande ¿cómo se llama? En Perú, que te voy a mandar los videos, es bueno que la gente lo sepa porque es exactamente lo que está pasando aquí en Panamá. Mm, Y es a lo que nosotros queremos evitar que pase mm, realmente. mm. Cuando digo nosotros es el Sí, país, las sí, personas que sí, quieren sí, el sí. bienestar por el país. Rod, quiero agradecerte nuevamente. Gracias por compartir de tu punto de vista tu conocimiento en la materia. Eh, No, gracias a ti. la puerta siempre está abierta aquí. Pues este video va a estar en YouTube. Lo van a poder Gracias. compartir. Te voy a mandar el link ahora más tarde. Ahora más tarde lo publicamos. Y el objetivo aquí es que la gente pueda escuchar y reconocer. Si no lo conocías, ahora lo sabes. Em, No, correcto. y yo realmente me llevo una tarea que sí es inmediata mía, que es este tema de la basura en Cerro Patacón. No, Porque y cuando guste podemos conversarlo, te lo ¿no? agradezco. Fuera de esto, con un Yo, café o lo sí, que guste. sí, Mira, mira, hay mucha información que realmente no se está haciendo, que se debería hacer. mm, Sí. gracias. Te agradezco mucho la disposición, papá. No, gracias a ti por la invitación. Realmente es un gusto. No me lo esperaba, A la orden. sinceramente. Y bueno, como te dije, tú eres una de las personas más influyentes que ahora mismo hay en Panamá. Y no lo digo yo, lo está diciendo realmente los focus group que están saliendo. Y utilízalo de forma positiva, ¿no? O Eso lo sea, manejo con eso para mí es un tema de bastante responsabilidad que de oportunidad. Entonces te agradezco que me lo digas y lo tomo como un peso que tengo que cargar y con mucha responsabilidad. Así que te lo agradezco. sí, y también nos pueden seguir en Medio Ambiente y Progreso, que es el Instagram. Tenemos un programa de radio también todos los viernes. Ahí estamos tratando de hacer un poco de docencia también, hablando un poco también del contrato, Ok, desde el punto de vista técnico, porque muchas veces los abogados lo ven desde el punto de vista legal legal. y sacan de contexto algunas palabras, Mm, porque son muy buenos. Yo estudié Derecho también, o sea, y yo sé que y estudié realmente por aprender, sí, pero sacan de contexto sí. algunas palabras y caen entonces en el tema de la soberanía, caen en el tema del enclave colonial, caen entonces en esas cosas que levantan pasiones que realmente no están en el contrato y no se hablan en el contrato. Mm, Entonces, ahí en Medio Ambiente y Progreso dejo algunos tips y algunos videos súper.
de las cosas que se pueden, ¿cómo Mejorar. se llama?, hablar en el contrato. Ok. Oye, muchas gracias, papá. No, gracias a ti, vuelvo y repito, y un saludo a todos los que nos han estado viendo, ¿no?, en el día de hoy. Dale, papá.